Buenos días, queridos alumnos, bienvenidos a la clase de hoy, miércoles 26 de agosto. Como les había indicado, vamos a compartir hoy día algo de la asignatura de metodología de la investigación que considere pertinente y que les va a ayudar a ustedes también para sus trabajos futuros y encaminados hacia el trabajo de titulación. Sin embargo, hago hincapié, pues esto ustedes lo debieron haber estudiado en metodología de la investigación en primer nivel. De todas maneras, no está por demás hacer una especie de feedback o repaso, alimentando esos conocimientos que quizás se habían olvidado. Entonces, vamos a ver sobre los instrumentos de recolección de datos. Bien. Entonces, entre los instrumentos de recolección de datos hay ciertas técnicas. Observen, se llaman técnicas. ¿Sí? Se llaman técnicas a los instrumentos, a la modalidad, a la forma en que se recopila información. Yo puedo recopilar información a través de encuestas, a través de entrevistas, puedo hacer análisis de documentos, ya sean informes, ya sean trabajos bibliográficos, etc. Puedo realizar una observación no experimental, es decir, observar el funcionamiento de un software, observar el funcionamiento de una infraestructura de red, o puedo hacer observación experimental. Normalmente las observaciones experimentales, si es que se diera en el caso de que ustedes estarían fabricando algún producto, fabricando algún utilitario, perdón, algún periférico a nivel de hardware. Bien. ¿Alguna pregunta la pueden hacer a través del chat? Vamos a ver la primera técnica, que es la encuesta. Pues la encuesta, ya dijimos, es una técnica que me permite, recolectar información, es una técnica que me permite prácticamente estar cara a cara, estar en contacto con la persona informante clave. Y esto se lo hará a través de una ficha, a través de un instrumento, a través de un cuestionario. Este cuestionario previamente debe estar diseñado, debe estar preestablecido. Hay muchas modalidades de encuesta para la parte operativa o ejecución que tengan que hacer dentro del levantamiento de la información. Se la puede hacer frente al teléfono, por correo electrónico, puede ser personal o puede ser online. Muy independiente de la situación que estamos viviendo hoy día, la más utilizada es la encuesta online. La más utilizada. Aparte de que me ahorra tiempo, me ahorra costos, entre otras cosas. La entrevista, pues, también es otra modalidad, que es otra técnica que me permite interrelacionar a través de un diálogo. Esa entrevista van a actuar dos personas, es decir, va a actuar una persona llamada entrevistado, va a actuar una persona llamada entrevistador. Bien. Entonces, en ese sentido, pues, tenemos ciertas modalidades para poder realizar la entrevista de al menos con 5 enfoques. Puede ser sistemática o libre, es decir, una entrevista tipo conversación, de una manera informal. Puede ser una entrevista estructurada, es decir, que ya tengo yo en ese momento un guión, un libreto, es decir, ya algo preparado. Puede ser una entrevista focalizada, es decir, esta entrevista netamente yo la dirijo a una persona específica con un enfoque previamente preestablecido. Puede ser simultánea, es decir, a través de una rueda de prensa, y también
de una manera asociativa. Estas dos se parecen bastante, pues netamente se establece que son tipo rueda de prensa, son tipo enfoques diferentes en la que yo necesito recabar información. El análisis documental es otro de las técnicas y además tiene cierta diferencia con las otras, pues se obtiene de fuentes primarias. ¿Qué es una fuente primaria? Netamente es cuando yo personalmente, cuando el entrevistado, el encuestador, el investigador, de manera personal, en este caso, va a recabar información a través de observación, a través de tomas de fotografías, a través de toma de lecturas, entre otras cosas. Y puede hacerla también a través de fuentes secundarias, en este caso, a través de documentos, a través de libros, a través de informes, entre otras cosas. Bien, en este sentido, se empieza entonces a hacer registros a través de una ficha. No es que se memoriza, no es que se toma apuntes. Entonces, se toma a través de una ficha para levantar información. La observación de campo no experimental, ya les indicaba, es prácticamente donde se profundiza el conocimiento o el comportamiento de explotación a través de la observación. Como un ejemplo, un estudio de mercado para emprender un site. Su instrumento es una guía de observación o una guía de campo. Es decir, yo quiero hacer una especie de checklist y puedo darse cuenta que no puedo ir con las manos vacías. Yo necesito llevar ciertas herramientas, ciertos instrumentos que me permitan mejorar y ayudar lo requerido. Finalmente tenemos la observación experimental. Ya les indicaba, esta herramienta, este elemento, prácticamente me permite elaborar datos controlados, ¿sí? Ya tengo que controlarlos, no tengo que descuidarme. Adicionalmente, yo puedo manipular variables. Ya les decía, si estoy haciendo, por ejemplo, un experimento de laboratorio, yo puedo experimentar, subir el voltaje, bajar el voltaje, con un reóstato, incrementar la resistencia o bajar la resistencia. Y necesito una hoja ficha de registro. Si ustedes se acuerdan, estimo que debió haber sido así, para los informes de laboratorio ustedes tenían un formato. Allí es donde se tenía y estaban ustedes utilizando esta poderosa técnica. Digo poderosa porque prácticamente es donde el investigador tiene el sartén por el mango, controla variables y controla datos. Luego tenemos el instrumento de recolección de información, que es el más utilizado, en este caso es un cuestionario o una escala de actitudes. Y esta se elabora tomando en cuenta los objetivos de investigación. Es decir, yo no puedo poner preguntas para medir escala de actitudes las que a mí se me antojen. Tengo que relacionarlas con, en este caso, con los objetivos de investigación. Tenemos los cuestionarios y escalas de actitudes. Entre los cuestionarios y escalas de actitudes, pues, hay un conjunto de preguntas que me permiten recopilar información de acuerdo a los objetivos y de acuerdo a las escalas de actitudes. Me permite procesar, analizar, pretendo alcanzar la información a través de cierta muestra, que es una muestra que dentro de un conjunto de personas yo selecciono aleatoriamente o no aleatoriamente, puedo estratificar, entre otras cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, del quinto A de TI, yo quiero coger una muestra y que todos sean hombres o que todos sean mujeres, o voy a solamente a pedir información a los que nacieron en el mes de enero, voy solamente a los que tienen en este momento entre 18 y 20 años, entre otras cosas. Puedo tomar una muestra a los estudiantes que tienen apellido, el primer apellido con la letra A. Entonces, allí estoy tomando una muestra. Y lógicamente lo tengo que hacer a través de un instrumento, ¿sí? Esta escala debe ser objetiva, es decir, específica, concreta, entendible. Se debe construir a través de procedimientos, hay que aplicar reglas, porque ya empiezo a determinar valores cuantitativos, ¿sí? Y eso me va a permitir medir el grado o aceptación de rechazo de los resultados.
Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacerla inmediatamente. Pueden hacerla inmediatamente. En cuanto al cuestionario es importante saber cómo se construye. Hay muchas maneras, muchas formas. Yo en este caso, pues aquí les estoy compartiendo 6 procesos. Primero, tengo que especificar, lo que les decía, especificar qué información requiero. Segundo, qué tipo de preguntas voy a utilizar. ¿Sí? Tercero, ¿cuál es el contenido de las preguntas? Cuarto, ¿cuál es la forma de respuesta de las preguntas? Quinto, ¿cuál va a ser la secuencia de esas preguntas? Y finalmente, evalúo y hago una prueba del cuestionario para ver si los pasos anteriores están correctos o han sido definidos de manera particular. Miren, es clave lo que me dice aquí, cómo lo construyo. ¿Qué tipo de preguntas pueden ser? Las preguntas pueden ser cerradas o pueden ser abiertas. Cerradas o abiertas. O lógicamente una combinación de ambas y se me transforman en preguntas mixtas. Entre las cerradas yo puedo poner preguntas dicotómicas, preguntas de opción múltiple, que estas a su vez pueden ser simples o respuestas múltiples. Normalmente no se recomienda este tipo de preguntas. No se recomienda, no estoy diciendo que no la deban aplicar. ¿Sí? Se suele utilizar la primera o mixta. Bien. Ya nos vamos enfocando y nos vamos adentrando ahora para medir ciertas actitudes, es decir, ciertas acciones y que el informante de una manera confiable, es decir, que me diga la verdad en la respuesta, yo lo puedo hacer a través de algo que se llama las escalas de Likert, a través de las escalas de Likert. Esas escalas de Likert, pues lógicamente me va a permitir establecer ciertas propiedades de lo que voy a medir. Ciertas propiedades de lo que voy a medir. Es decir, me permite dar un direccionamiento. Es decir, que la pregunta puede ser en sentido negativo o puede ser en sentido positivo. Por ejemplo, yo puedo poner en forma negativa, ¿quiénes no son de Manabí? Negativa. O ¿quiénes son de Manabí? Pero, ¿quiénes no son de Manabí o quiénes son de Manabí? Pues en algunos casos hay que ponerlo de manera neutral. Aquí en este caso podría poner, indique su provincia de nacimiento. Dice que las escalas de Likert me permiten determinar la intensidad. Es decir, dice que esta es alta si la persona está fuertemente convencida que la actitud es justificada o baja si el sujeto no piensa así. Ejemplo, yo puedo indicar las clases de lectura y escritura de textos académicos con el profesor Basulto son muy buenas, regulares, malas o muy malas. A eso se refiere. ¿Con qué intensidad? Ah, son malas, son muy malas, ¿verdad? Yo puedo escoger dependiendo del criterio de cada uno de los encuestados. Dice que la escala de Likert me permite establecer instrumentos, es decir, una ficha, un cuestionario, ¿sí? Dice que este debe ser estandarizado y debe ser preparado de forma más cuidadosa, porque yo necesito que mi información tenga esto, es decir, los resultados sean confiables, los resultados sean válidos, la estructura del orden, de la secuencia de las preguntas y que estén bien relacionadas, estén correctamente diseñadas. ¿Cómo construyo una escala de Likert? ¿Cómo construyo un cuestionario con escala de Likert? Pues en este caso yo lo tengo en 7 pasos. Primero debo definir la actitud o variable a medir, es decir, ¿qué variable voy a medir? Voy a medir edad, voy a medir estatura, voy a medir escolaridad, voy a medir, se me ocurre por allí, nivel de estudios, etc. 2. Debo determinar los indicadores de esa variable. Debo determinar los indicadores de la variable. Es decir, si hablo de la edad, puedo poner
estudiantes que están entre 0 y 18 años, entre 1 y 18 años, estudiantes que están entre 18 y 20 años, miren, ¿ve? A la fecha. 3. Darle dirección positiva o negativa al ítem, tal como lo hicimos en el ejemplo anterior. Le asigno valores escalares. Ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, yo puedo asignar a la respuesta muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo. Muy bueno puedo ponerle 5 y muy malo puedo ponerle 1. Es decir, máximo 5, mínimo 1. Debo administrar los ítems de una muestra apropiada. Bien, ¿a qué se refiere la muestra apropiada? Suponiendo que son 100 personas, el universo, el total de personas, a ver, vamos a ponerlo más fácil, que son 30 personas en el curso, quinto A. Alguien dirá, vamos a solamente encuestar al 10%, es decir, a 3 personas. Es una muestra muy pequeña. Vamos a encuestar al 50%, son 15 personas. ¿Cómo estoy seguro? No es la forma correcta de tomar la muestra. Cuando el universo, en este caso, si el grupo es 30, que es un número pequeño, la recomendación es hacer la encuesta o tomar la muestra todo. Es decir, cuando es pequeña, la muestra es igual al universo. Si el universo es grande, hablemos 300.000 habitantes, entonces allí aplico una fórmula y aproximadamente me da cerca de 250 a 300 encuestas. Ojo, no es un porcentaje, es una validación que se le establece a través de una fórmula para determinar la muestra. ¿Por qué debe ser apropiada? Porque si yo le pregunto solamente a 3 personas de 30, no son confiables los resultados. No son confiables los resultados. Entonces esto me va a establecer puntajes totales de cada persona de acuerdo a la respuesta y al ítem seleccionado. Finalmente, construyo la escala final en base a los ítems seleccionados. La variable a medir, ¿cómo la definimos? ¿Cómo la definimos la variable a medir? Primero, tiene que ser el objeto de estudio. Tiene que estar alineado con el marco teórico y tiene que estar determinado por el tipo de personas a la que yo quiero tomar las medidas, a la que yo quiero tomar la encuesta. El contenido del ítem, dice, puede ser extraído de libros, publicaciones, entre otras cosas. Es decir, yo puedo tomar ya instrumentos desarrollados por otros autores. Y si eso significaría que ese instrumento ya fue validado, es decir, ya fue probado y no tiene fallas. Y si las tiene, no tiene muchas. Es decir, debe ser la variable del objeto de estudio. La variable del objeto de estudio. Si yo quiero hacer un proyecto sobre IoT de variables ambientales, mi objeto de estudio va a ser IoT y variables ambientales. ¿Alguien tiene preguntas? Por favor, puede hacerlas. Bien. Continuando con las variables, yo también puedo establecer su definición operacional. Es decir, esta definición operacional se la debe establecer a través de juicios, a través de sentencias, o lo más práctico, una oración o una proposición. Es decir, deben ser indicadores que me permitan medir, que me permitan recabar información. Aquí tengo un ejemplo. Quiero saber la satisfacción de los usuarios respecto a la industria automotriz. Y he seleccionado apenas cuatro indicadores. Quiero saber sobre la comodidad de los asientos, si la posición de los asientos que fue construida es cómoda. Segundo, quiero saber si a través de las ventanillas hay excelente visibilidad. 3, quiero saber si la parte interna del vehículo es ruidoso. Y 4, puedo ver si a lo que el vehículo está funcionando, está a grandes velocidades, vibra o no vibra. Las dos primeras están establecidas a través de variables de comodidad de los asientos y las dos últimas está relacionado al estado de los componentes físicos del vehículo. Entonces, miren cómo ya vamos nosotros poco a poco haciendo la construcción de los mismos. Bien. En cuanto a la formulación de los ítems, debo considerar los criterios de acuerdo a la oración y de acuerdo a los ítems. Bien. Tengo 5 aspectos. Primero,
evitar ítems ambiguos con exceso de información irrelevante con lo que se quiere medir. Es decir, la pregunta debe ser concreta. Segundo, los ítems deben reflejar la opinión, no un hecho. La opinión, no un hecho. Es decir, yo no puedo en la pregunta de la encuesta redactar un hecho, sino una opinión. Tercero, debo evitar los ítems referidos al pasado. ¿Sí? Debo evitar los ítems referidos al pasado. Todo lo que tengo que preguntar es referente al presente. 4. No utilizar palabras como todos, siempre, nadie, qué opina usted, cuando está realizando la formulación de los ítems. 5. Los ítems deben ser expresados en oraciones lógicas y simples, deben tener un lenguaje claro, debe ser comprensible y directo, y evitar dobles negaciones, y recomendable no exceder de 20 palabras. Reitero, son recomendaciones. Podríamos llamarlas como normas, como políticas, pero si usted sigue al pie de la letra estas recomendaciones, el instrumento de encuesta va a estar claro, la persona que le va a responder va a entender lo que quiere responder y no le va a enviar respuestas subjetivas, ni no la entiendo, o dejarles en blanco las preguntas. ¿Cómo determino la dirección del ítem? Pues este debe redactarse, ya dijimos, a través de una oración, debe tener coherencia. Es decir, debo ver que su significancia de respuesta sea positiva o negativa. Ejemplo, explicar pruebas estadísticas con palabras comprensibles. ¿Sí? Está en dirección positiva. Explicar, ¿sí? Pruebas estadísticas con palabras comprensibles. Una vez que ya tenemos las preguntas realizadas, ahora yo le tengo que asignar valores escalares a cada ítem. ¿Sí? Debo esto estar dentro de un componente, debe tener una numeración, debe tener un código. Un código para, si es que lo hace bajo cualquier modalidad, escrita, online o como quiera, para que ésta automáticamente se empiece a tabular. Y la tabulación, sea manual o a través de un sistema, es más fácil determinarlo con códigos o coítem, antes que haya un reconocimiento de una frase extensa. Entonces, veamos el primer paso. Dice que las oraciones, la pregunta, debe ser un ítem de escala, es decir, debe tener respuestas alternativas indicadores, debe tener un grado de intensidad, puede ser de 1 a 5 o de 1 a 7, dependiendo que tan... Entre más sea el grado de intensidad, en este caso se recomienda entre 5 y 7, menos son los riesgos de errores. ¿Qué quiere medir? ¿Qué quiere medir? ¿Cuál es el grado que debe darle a los ítems? Pues debe tener variaciones de acuerdo o desacuerdo, y puede ser entre 3 y 6 alternativas. La cantidad de alternativas va a depender del tipo de investigación, va a depender del tipo de pregunta y va a depender de cómo ha distribuido la variable. En este sentido, para el número de alternativas, el nivel educativo debe estar enfocado a la persona encuestada. Aquí tenemos las alternativas más utilizadas de la escala de Likert. Tengo 4 formas alternativas. ¿Sí? Si yo lo pongo de esta manera, de manera horizontal, digo, primera respuesta, muy de acuerdo, neutral, en desacuerdo o muy desacuerdo. Puede ser totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo, totalmente desacuerdo. Probablemente, definitivamente sí, indeciso, probablemente no, definitivamente no. Completamente verdadero, ni falso ni verdadero, falso o completamente falso. Es decir, son las opciones de la respuesta. Mucho, bastante, neutral, un poco, no en lo absoluto. Entonces, son alternativas y probablemente haya alguna otra situación que nosotros la podamos adaptar. Si hacemos una ponderación numérica de acuerdo al ítem, dándole una asignación direccionada como respuesta única, vamos a escoger aquí un ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo, en este caso del ejemplo, yo tengo 2 preguntas de la encuesta, la pregunta 3 y la pregunta 4, y observamos que esas preguntas, la una tiene el sentido negativo y la otra tiene el sentido positivo. Por ejemplo, el personal de apoyo no entendió mis necesidades. El personal de apoyo siempre estuvo dispuesto a ayudar.
Miren, ¿ve? La misma pregunta en sentido negativo y en sentido positivo. En este caso, cuando va en sentido negativo, el totalmente de acuerdo va a ser 1 y totalmente de acuerdo, el desacuerdo va a ser 5. Cuando es negativa. Cuando es positiva, se invierten los estándares, la asignación numérica, de 5 a 1. Negativo, de 1 a 5. ¿Sí? Totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Entonces, miren, claves. Negativo, de 1 a 5, positivo, de 5 a 1. Varía la numeración. Yo puedo también establecer cierta escala provisional en cuanto a la administración de los datos. Yo también puedo administrar mis datos. Aquí podríamos decir que estamos utilizando una técnica no experimental, donde yo puedo administrar, puedo validar, puedo controlar mis variables. ¿Qué debo tener presente? Debo tener presente, mírenme, esta es una de las preguntas que a veces hacen los estudiantes. ¿Cuántas preguntas debe tener en cuenta? Bien, lo recomendable es que usted al inicio, cuando la esté elaborando, tenga entre 30 y 50 preguntas. ¿Sí? Hay muchos que me presentan 5 preguntas, 8 preguntas, 10 preguntas. Entonces, lo recomendable al inicio es tener estructurada de 30 a 50 preguntas. Segundo, coja esas 30 a 50 preguntas, hágase una muestra piloto a través de jueces, eso se llama juicio de expertos, y ellos, a través de 50 o 100 personas que les van a preguntar, o sea, hace una prueba de esas preguntas con 50 o 100 personas, y de esa forma, antes que nada, eso me va a permitir medir el costo de la encuesta, el tiempo que se va a demorar y el tamaño de la población. La muestra seleccionada debe ser generalmente aleatoria y que esta debe ser en función de las personas que me van a información. Una vez que aplicamos las 50, 30, 50 preguntas a esos sujetos, yo me voy a dar cuenta cuáles preguntas sí debo continuarlas requiriendo y cuáles eliminar. Es decir, de estas 30, 50 probablemente me queden 18 o probablemente me queden 40. Es decir, para eso me sirve el piloto, para depurar esas 30 o 50 preguntas de la encuesta original. Bien. La puntuación total de la encuesta, ¿cómo obtenerla? Ojo, yo sé que es fácil tabular, pero esas tabulaciones que nosotros hacemos sí son válidas, pero no reflejan confiabilidad ni validez de los resultados, ni confiabilidad del instrumento. Entonces, a través de la escala de Likert, yo sí puedo lograr confiabilidad del constructo, confiabilidad de los resultados y validez de que los resultados son 100% confiables. Y se lo hace a través de cierta escala aditiva, es decir, en una sumatoria de los resultados de cada pregunta. Voy a tomar un ejemplo de Hayek a través de la evaluación de satisfacción del cliente en caso de una auditoría bancaria. Y he tomado 5 preguntas. La pregunta 1, la 2, la 6, 7 y 8. Bien. En este caso, como está una escala de 1 a 5, significa que está en el sentido negativo. Mire, ya tendemos a reconocer. Entonces dice, esperé poco tiempo para que me atendieran. Y la respuesta dice totalmente en desacuerdo. El servicio se inició de inmediato cuando llegué. Ni en desacuerdo ni acuerdo. Mi cita con el asesor financiero fue en horario conveniente. Totalmente en desacuerdo, no fue así. El cajero se dirigió hacia mí en tono cortés. Totalmente de acuerdo. 1. El cajero fue muy amigable. Ni tan amigable. Entonces ahí tengo la respuesta seleccionada por una persona en esas preguntas. Bien, entonces, de acuerdo al ítem, que yo trato ahora sí de hacer la sumatoria, sabiendo que las escalas alternativas seleccionadas las respuestas fueron estas, entonces el total de esa sumatoria es 19. Ya sea en forma positiva o negativa, pues debe tener la relación relevante de la variable para controlar los efectos correspondientes. Entonces, máximo 1 y mínimo 5.
En base a los ítems seleccionados, se empieza a construir la escala final. Entonces, es decir, de ese piloto, yo puedo determinar 5 aspectos. Que los ítems eliminados son aquellos que no cumplieron con las especificaciones anteriores. Y su base van a ser los ítems seleccionados y con eso diseño el instrumento final. Los puntajes totales se los va clasificando según los objetivos de la investigación. Por ejemplo, si el objetivo es clasificar a la persona en 3 niveles, alto, medio y bajo, entonces será necesario calcular percentiles. Miren, de 3 significa 100 dividido por 3. 33, 66, 99. Eso significa percentil de acuerdo a 3 niveles. Si fuera 4 niveles, tendríamos 25, 50, 75 y 100. Si fuera 5 niveles, 100 dividido para 5 de 20 en 20. 20, 40, 60, 80 y 100. Dice, establezca límites superiores en cada uno de los niveles. En este caso, mi límite superior en cada nivel, este sería de 0 a 33, este sería de 33.1 a 66, aquí sería de 66.1 a 99.99. Dice que, según el caso, es necesario utilizar percentiles y me va a permitir hacer una aplicación en la encuesta piloto y de esa manera aprovecho los cálculos de confiabilidad y validez del instrumento. Bien. Antes de continuar, se me viene a la memoria, por ejemplo, miren, en el último evento electoral, hablemos de aquí de Manta, a nivel de alcaldía, todos lo daban por hecho de alcalde al señor José Delgado, el economista Delgado. Entonces, después de que salieron los resultados, tuve la oportunidad de conversar con gente cercana y me decían, pero no puedo creer qué fue que pasó. Le digo, yo sí sé qué pasó. Los resultados de las encuestas no fueron confiables. La encuesta del instrumento no fue realizado correctamente. ¿Cómo así? Me dicen. Le digo, a ver, ¿tú cómo estás seguro si a la persona que mandaste a encuestar, el Exipol, verdaderamente hizo la encuesta o él se puso a llenar los resultados? 2, ¿tú cómo estás seguro si la persona que te dio la respuesta fue cierta? Imagínate que te dio un resultado falso. Entonces me quedan mirando, ¿y eso cómo lo puedes saber? Fácil, a través del estudio estadístico. Yo utilizo esta herramienta llamada SPSS, una herramienta estadística. También está el Nitro, el TI, está el R, etc. Pero yo más utilizo esta. ¿Sí? Esta me permite, ingreso las variables, ya lo vamos a ver más adelante, luego ingreso los resultados, las variables se refieren a las preguntas, ¿no? Ingreso los resultados y así como que estuviera trabajando en Excel, marco y pongo, selecciono, calculo, quiero calcular medianas, quiero calcular medias, etcétera, hago clic y automáticamente me aparecen resultados. Entonces, ¿yo qué necesito? Que mi instrumento tenga confiabilidad, tenga validez de manera objetiva. Si mi instrumento no cumple todo eso, yo no lo puedo establecer. ¿Cómo lo hago? No lo hago objetivamente. Tengo que aplicar una herramienta como la SPSS o afines. ¿Qué es la confiabilidad? Dice que la confiabilidad es el grado de aplicación repetida del mismo sujeto-objeto produce resultados diferentes. Es decir, si yo utilizo esa pregunta de la encuesta del Exipol, la misma pregunta a diferentes personas al mismo tiempo, eso significa la confiabilidad, el grado de aplicación. 2, los procedimientos más utilizados para poder determinar su confiabilidad a través de coeficientes. Y tenemos 4. Bien. Normalmente yo personalmente el que más utilizo es el número 4, consistencia interna, es decir, que las preguntas deben ser consistentes internamente. Por cualquiera de las 4 se pueden utilizar, pero yo utilizo la número 4. El instrumento y los resultados deben tener validez. ¿Qué significa la validez? La validez se refiere a la exactitud de lo que quiero medir con ese instrumento. Es decir, ¿qué tan exacto es medir con una cinta métrica, con un flexómetro, o medir con cuartas o con los dedos, o medir con brazadas?
Entonces, probablemente con todas me dé una aproximación, con las brazadas, con los dedos, con cuartas o con pasos, pero más exacto me va a dar con una cinta métrica o con una regla. Dice que la validez es la eficacia de una prueba. ¿Qué significa la eficacia? Acertar en lo que yo quiero medir. Es describir, pronosticar un atributo que quiere el investigador. ¿De qué manera yo puedo calcular la validez? Puedo calcular a través de cuatro parámetros. Generalmente se utiliza la primera y la cuarta. ¿Sí? O sea, todas son válidas, pero yo más utilizo esas dos. O sea, con eso es suficiente, estoy seguro. También tengo que ver la validez del contenido. En cambio, es el grado en que el instrumento tiene un dominio específico sobre lo que se quiere medir. Es el grado de medición de la variable. Ejemplo, una prueba de operaciones aritméticas dice no tendrá validez de contenidos si incluye solo problemas de suma y resta, pero incluye problemas de multiplicación y división. En efecto, su dominio de contenido, pues de la variable, prácticamente lo estableció a través de la parte teórica y con estudios anteriores. Entonces, aquí yo estoy haciendo validez de contenido, o sea, ya estoy depurando solo sumas y restas y no multiplicación y división. Es decir, ya voy liberando resultados que ya se conocen. La validez del contenido debe responder a las preguntas. ¿Qué tan estrecho es el dominio? ¿Qué tan amplio? Es decir, si es muy estrecho, vamos a ver que tenemos resultados pequeños, y si es muy amplio, los resultados van a ser más confiables. Y está clarito, ¿no? Pequeño, tengo una validez de contenido prácticamente no congruente, no válida, mientras que los resultados de dominio son amplios, me da mayores posibilidades de que sea así. Puede haber una validez predictiva. Predictiva significa que yo voy a predecir, no como mago, sino que ya viendo los resultados, ya más o menos puedo decir ciertas proyecciones estimadas. Bien, dice que está relacionado con el criterio, es decir, con la opinión de alguien, y responde a la efectividad de ese test, a la efectividad de ese cuestionario para predecir resultados futuros. Para predecir resultados futuros. Por ejemplo, si yo tengo un negocio y vendo $1,000 promedios al año, mensuales, $1,000 promedios mensuales en el año. Yo puedo poner para el siguiente año, en este caso, $1,000 mensuales promedio serían 12,000 al año. El siguiente año, ¿cómo puedo predecir cuánto voy a vender? Entonces se le pone los $1,000 multiplicado por 1, 0, 5 o 0,3. Significa el incremento de un 5% o un 3%. El 0,5 significa 5%, el 0,3 significa 3%. Para este caso tengo que hacer pruebas de admisión y demostrar mediante la correlación que los puntajes académicos alcanzados en el test deben ser actuales de una manera validada en forma aplicada mediante estimaciones para desempeños futuros. Entonces, eso sostiene. ¿Cómo sé por qué el 3-5%? Justamente las predicciones de los comportamientos de los resultados pasados se han ido cumpliendo de manera aproximada. Las predicciones son proyecciones, son aproximaciones, no exactitud. Puede haber una validez concurrente. Esto me permite establecer una relación a través también asimismo de fichas, de test, que me determinan índices de criterio y me dan una validez apropiada. ¿Con qué sentido? Para pruebas de diagnóstico, más que todo en campos de la psicología. O tienen otras perspectivas cuando correlacionamos pruebas con otras expresiones para lograr objetivos. En este caso, yo puedo poner un ejemplo. Los trabajos de investigación desarrollados por los alumnos del primer nivel B de TI, o del quinto nivel A de TI. La validez del constructo hace referencia al éxito del instrumento, es decir, que me está midiendo ese concepto teórico. Incluye 3 etapas. Primera, se la establece en base al marco teórico relacionando los conceptos.
Segundo, esas relaciones de los conceptos deben ser analizadas para establecer su correlación. Tercero, esos resultados deben ser interpretados y de esa manera se hace la validez del constructo a través de una medición particular. Entre las líneas bases como teoría, pues se presentan instrumentos a través de las investigaciones, los resultados de las investigaciones se llaman hallazgos. ¿Sí? En este caso, yo tengo que estoy relacionando variables positivas B, C y D y negativamente con W. ¿Sí? Veo que están relacionadas. Al analizar los resultados, dice que realmente lo que se está midiendo es la variable A. Entonces eso significará que las variables adicionales que tenemos ya no las considero porque realmente con medir la variable A se sobreentiende los resultados que necesitamos para lograr los objetivos de la investigación. Los instrumentos deben ser objetivos. ¿Qué significan objetivos? ¿Es blanco o es negro? No, más o menos. Parece que es plomo. No, es como un negro bajito. Parece blanco hueso. ¿Es blanco o es negro? ¿Qué tal está la comida? Más o menos. A ver, ¿está buena o está mala? No hay nada más o menos. ¿Qué talla tienes? ¿Qué estatura tienes? Tengo una estatura más o menos de 1,60 m. No, es 1,60 m, 1,50 m, 1,59 m. Eso significa objetividad. ¿En qué nivel estás? Bueno, yo tal vez te podría decir que estoy en cuarto nivel y en quinto nivel. ¿Cómo es eso? Porque cojo materias de cuarto y cojo materias de quinto. Veamos entonces el certificado en el que dice si estoy matriculado en cuarto o si estoy matriculado en quinto nivel. La objetividad dice es el grado en que un instrumento, yo le llamo permeable. ¿Por qué permeable? Porque este puede modificarse, influye en los sesgos y tendencias. ¿Qué son sesgos? Los sesgos me relacionan los resultados incoherentes. Por ejemplo, el porcentaje de error. Yo puedo decir, con una cinta métrica, mide cuánto tenemos en este espacio. Ah, tiene 4,50 m. Con un flexómetro, 4,52 m. Con una regla, 4,51 m. Mírenme, 4,50, 4,51, 4,52. Hay sesgos entre 1 y 3. ¿Sí? Entonces, esto hay que evitar, los sesgos. Necesito una aproximación. En este caso, ¿qué haría? Tendría que tomar un promedio. 50 más 51 más 52. Eso me sale 152. Dividido por 3, ese sería el promedio para eliminar o disminuir los sesgos. Aquí está mucho más fácil de entender. Si yo relaciono la confiabilidad con la validez. Bien, la confiabilidad, si se dan cuenta, primero que todos mis tiros están acertando en alguna parte de mi objetivo, ¿sí? En alguna parte, y va a tener una ponderación del 1 al 9, ¿verdad? ¿Sí? La segunda, en que yo voy a lanzar, o tengo un instrumento y voy a lanzar dardos, pero no sé dónde va a caer, no sé dónde va a caer, no sé qué puntaje va a acertar. Dice que, miren aquí, ¿ven? Tengo un tiro al blanco, 1 acertó y 3 no acertaron. Dice, es no válido, no es confiable. De 4 solamente acerté 1. Bien. Tengo otro. Los 4 cayeron dentro del tiro al blanco. Me refiero dentro del casillero. Sin embargo, no son válidos, pero sí es confiable, porque al menos cayeron adentro. En cambio acá, los 4 dieron en el centro, dieron en el blanco. Entonces, es válido y es confiable. ¿Sí? Entonces, allí tenemos para determinar la confiabilidad y la validez. Vamos a ver ahora cómo la parte estadística me permite ayudar a hacer un informe de investigación. Ya nos dimos cuenta que yo debo partir de un problema, debo plantear las hipótesis, objetivos, identifico las variables del problema, Para esto determino la muestra, la identifico, determino la población. De acuerdo a la técnica de análisis, puede ser una encuesta, yo recabo información y obtengo resultados. Todo eso debe estar dentro de un informe de investigación.
¿Cuándo debo hacerlo? ¿Cuándo no debo hacerlo? ¿Cuál es el tamaño de la muestra, de los datos, de la encuesta, de las preguntas, entre otras cosas? Son situaciones que hay que definir. El número de preguntas ya se le recomendó que es entre 30 y 50 de manera inicial, hace una prueba piloto y determina usted esa prueba piloto cuáles sí y cuáles no. De la variable que ustedes seleccionan, pueden ir viendo las diferentes dimensiones. 2, 3, 4, y miren, de cada dimensión le saca indicadores, y ya vamos a tener aquí, tengo 3 preguntas, tengo 4, y ya por ahí tengo 7, entre otras cosas. Bien. Vamos a detenernos un poquito aquí en esta parte estadística. Ahí. Bien. La fundamentación del enfoque estadístico, nosotros sabemos que siempre contamos del 0 al 100%. Eso se llaman grados de libertad. De 0 al 100% se llaman grados de libertad. Es decir, probabilidades entre 0 y el 100%. ¿Quién puede ser presidente de la República? Bien. Entonces, esta curva, llamada la curva de Gauss, ¿verdad? Esa curva de Gauss, entonces, me va a establecer que yo la puedo calcular con esta fórmula, ¿verdad? Y lógicamente a través de esta integral. Sí, lógicamente a través de esta integral. Más no nos interesa cómo se calcula, pero me dio como resultado esa curva que está en rojo. Esa curva, yo vengo, hago un trazo de manera vertical respecto a los 100 grados de libertad, justo en el centro, es decir, estoy partiendo en 50% hacia la izquierda y 50% a la derecha. 50% a la derecha, 50% a la izquierda y tenemos el 100%. Es decir, es la mediana y creo medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central delimitada con S más y S menos, en este caso, que son las dispersiones. ¿Sí? Si todos los resultados están entre esa dispersión de más o menos 3%, 5%, estoy con medidas de tendencia central. Si los resultados están fuera de esas medidas de tendencia central, entonces tengo medidas de dispersión. ¿Sí? Es decir, que entre los valores más se acerquen a 0 o más se acerquen a 100 fuera, en este caso, cuando los valores estén menos al 50% hacia ambos casos, significa que son resultados dispersos no confiables. Los resultados confiables deben estar cercanos al centro, al 50% máximo de la izquierda y de la derecha. Entonces, eso me permite establecer la confiabilidad en más o menos el porcentaje del grado de libertad. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí, por aquí tengo 49 y de este otro lado tengo 49, 49 más 49 sería 98. Si yo tengo por aquí 25 y 25, tengo, sí, 25 más 25, 50. 50 está bien lejos del 100%, entonces ese grado de libertad que tiene esa respuesta no es confiable. Bien. Les decía que hay muchos programas estadísticos, para poder hacer la validación del instrumento. ¿Sí? La mayoría son libres, son gratuitos, la mayoría. Reitero, yo utilizo este, pueden utilizar cualquiera. Sí, pueden utilizar cualquiera. ¿Por qué utilizo este? Porque en el momento que lo requería fue el que pude conseguir y me capacité sobre eso y conseguí el instalador sobre eso. ¿Sí? De los otros, el R también lo he manejado, ¿sí? Pero reitero, más que enamorarme o encariñarme del SPSS, lo aprendí, me costó. O sea, no solo me costó, me demoró un mes aprenderlo, manejarlo, entenderlo, interpretar los resultados. ¿Por qué sí, por qué no? Bien. Entonces, de usted depende qué seleccione. Vamos a ver un resumen, un recuento de cierta aplicación. Bien, en esta aplicación nosotros tenemos que al aplicar una encuesta, yo puedo determinar su contenido, su confiabilidad y su consumo. El contenido lo puedo revisar con juicio de expertos, se recomienda
deben ser en números impares, 1, 3, 5, 7, 9, 11. El recomendable es entre 5 y 7. Para determinar la confiabilidad con cualquiera de los instrumentos estadísticos anteriores, les recomiendo que hagan el cálculo del alfa de Cronbach. Y además, con el constructo, con la misma herramienta, calculen la correlación de dominio. ¿Sí? En la primera utilizan Kendall, todo esto lo sacan de la aplicación estadística, y si los valores son mayores a 0,7, es decir, mayores al 70%, significa que está validado OK. Si es menores al 70%, entonces no sirve el instrumento. Tengo una aplicación que yo la utilicé en mi tesis doctoral. Aquí hay esta es una parte, una de las preguntas, dirigido a los expertos, en donde, miren, ¿ve? Ya le fui dando una categoría, ¿no? Puse las preguntas en forma positiva, la respuesta, y lógicamente ya en el instrumento, esto me tenían valores del 1, en este caso, al 4. Ahí está los reportes. Yo la realicé en línea, esta investigación. Ahí están los reportes. Lógicamente está hecha la captura de una de las primeras páginas. ¿Sí? Ahí tenemos también la validación del que fue enviado por correo para que respondan. Esta es la carta de la validación de expertos. Ahí tenemos, miren, ¿ven? Este es el escritorio de trabajo del SPSS, ¿sí? Aquí tenemos la base de datos aquí está de SPSS. Tengo varias preguntas. Este de aquí, observen, es la vista de la variable, es decir, donde tengo las preguntas. Y le doy cierta categorización. Y observen acá la vista de los datos, es decir, los resultados. Sí, los resultados. Esto de aquí ya me lo generó, son los reportes generados del sistema, de esta manera. Bien, ¿por qué puse este de aquí? Yo puedo darme cuenta, mejor dicho, el sistema, si ustedes ven los resultados hasta aquí, ¿ven? Dice que aplicando en este caso ya seleccionando, depurando, o sea, eran como 35 preguntas, y depurando en el piloto me quedaron apenas 18, ¿sí? Ya haciendo extracción de componentes. Dice, con 18 lograba el 100% de confiabilidad. Pero, sin embargo, pude haber aplicado solamente 7 preguntas y ya me daba el 80% de confiabilidad. Bien, un 80% es un grado bastante alto, superior al 70%. Inclusive con 7, 72%. Con 6, perdón, 72%. Entonces, si observan el grado de sedimentación, nosotros íbamos teniendo que ya prácticamente se iba a mantener, ¿ves? Iba a seguir constante los resultados. Miren, eso me permite interpretar estos resultados y lo hacemos a través de la herramienta. Vamos a quedar allí prácticamente, bueno, con esta lámina terminamos, ¿no? ¿Cuál es el proceso de validación del instrumento? Primero, realizar una consulta con las entrevistas de los especialistas involucrados, determinamos los componentes, se aplica la encuesta piloto a través de los procesos expertos y se validan los instrumentos. Bien. Entonces, ¿cómo empezamos? El primer paso, miren, ve, las variables generales, variables específicas y variables de referentes empíricos. Tengo 3 macro variables. Digo que las características de la primera variable son dato informativo contextual, la segunda datos generales y sustantivos, y hablo sobre, en este caso, seguridad informática, etcétera, y referencias empíricas, normativas, de seguridad informática, etcétera, ¿no? ¿Cuál frecuencia? Es decir, en preguntas, N-1 o N-5, dependiendo, ¿no? Bien. Y se empezó a aplicar la escala de Likert dependiendo, como les decía, de acuerdo a las variables y a la numeración. Miren, cualquiera de ellas que se tienen, yo escogí 5, del 1 al 5. Bien, entonces, espero que con eso se haya un poquito refrescado, si es que lo vieron, y si no, pues aclarado de cómo se realizan ciertas situaciones. Realmente lo que les presento son casos prácticos, son casos reales, no me los estoy inventando, incluso dentro de mi investigación doctoral. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor,
estoy presto a escucharlos, estoy presto a, para poder contribuir a sacarlos de las dudas. Preguntas, por favor. ¿Hay preguntas? Bien. Ok, gracias Eduardo, gracias Alexander. Bueno, vamos también a seguir trabajando en esta misma situación. La idea, como le digo, vuelvo a reiterar, no es que se los está especializando para que hagan encuestas, pero son oportunidades laborales. En algún momento le dicen, hazte un estudio de mercado para hacer un proyecto informático, estas son las herramientas que necesitan. O sea, yo las puedo aplicar al campo que quiero. Bien. Ánimo, que tengan un lindo día. Gracias nuevamente por su atención a la clase, gracias por asistir. Empezamos con aproximadamente 7 u 8 y terminamos con 20. Aún así, ha bajado la asistencia de los demás compañeros, somos aproximadamente 30 matriculados. Bien, que tengan un lindo día y nos vemos la próxima semana. No se olviden las tareas, por favor. Bye, bye. Hasta pronto. Un abrazo. Cuídense.